juntamente con saludarle a todos mis hermanos y hermanas, contarles que el tema del día de hoy, de esta tarde, se encuentra en el libro de Isaías, en el capítulo 40, y voy a tratar este capítulo cada vez que me toque la oportunidad de traer el mensaje. Así que siempre voy a estar en Isaías 40 durante, yo creo que cerca de unas 7 u 8 lecciones. Así que esta es la primera lección de este hermoso capítulo que en lo personal le tengo mucho cariño al libro de Isaías. En algún momento se acordarán mis padres, sobre todo, que lo estudiamos los días jueves en Madrid hace muchos años atrás. Fuimos capítulo por capítulo, versículo por versículo, no hubo ningún versículo que no leyéramos de este hermoso libro. Y la verdad es que dentro de todos los capítulos que estudiamos, en lo personal, el capítulo 40 fue uno de los que me dejó con mayor enseñanza y me gustó mucho el capítulo en sí. Siento que cada versículo tiene muchas cosas interesantes para poder trabajar, estudiar y, por supuesto, analizar. Y sin duda, si vamos a hablar un poquito de Isaías, nunca está de más hacer una pequeña introducción. No es una introducción muy larga el libro de Isaías, son solamente 3 diapositivas muy concretas respecto a la introducción de este libro, más que nada para poder situarnos en cuanto a tiempo y espacio sobre este libro, que por lo general lo estudiamos poco, pero el apóstol Pablo, cuando él cita en las cartas y él predicaba el Evangelio, y lo vemos en el libro de los Hechos, el apóstol Pablo predicaba mucho con el libro de Isaías. Hay una estadística que dentro de sus mensajes, él cita 40 veces el libro de Isaías. Por lo tanto, es un libro que el mismo apóstol Pablo quería mucho, y nosotros también podemos encontrar en el libro de Isaías cosas muy interesantes. A modo de introducción del libro de Isaías, Isaías en el hebreo significa salvación del Señor y está relacionado con el tema principal del libro de Isaías, que habla la primera parte del libro sobre cómo Israel es liberado, Judá, mejor dicho, es liberado del imperio asirio, Israel también involucrado. También habla sobre la liberación del cautiverio de Babilonia, y por supuesto también la última parte del libro habla sobre cómo el Señor los libra del juicio y también los libra del pecado. Por lo tanto, el nombre Isaías está muy bien puesto como nombre, ¿verdad?, para este libro, que significa las salvaciones del Señor o salvación del Señor. Es contemporáneo, vivió en la misma época que el profeta Amós, el profeta Oseas y el profeta Miqueas, que son conocidos como profetas menores, no menores por los menor grado de importancia, sino que se le ha llamado así porque son menos los capítulos que ellos tienen escrito, a diferencia de Isaías, que son 66 capítulos. Pero por ende podemos leer algunos versículos en Amós, en Oseas o en Miqueas, porque estaban en la misma época, viviendo contemporáneamente, y los mensajes son muy similares porque van enfocados al mismo pueblo y en base a la misma realidad. Ahora, Isaías ministra cerca de 50 años, es un ministerio bastante largo, considerando quizás los ministerios de otros profetas. El ministerio de él comienza cuando muere el rey Usías, lo pueden ver después en el capítulo 6, verso 1, que ahí él comienza su ministerio. De hecho, Isaías 6 es el llamado de Isaías a ministerio, es cuando el Señor, un versículo muy conocido, cuando el Señor dice: ¿a quién enviaré? ¿A mi pueblo? E Isaías dice: Señor, heme aquí, envíame a mí. Eso está justamente en Isaías capítulo 6. Comienza ahí su ministerio y termina cuando muere el rey Ezequías. Y puedes ver en Isaías capítulo 1, verso 1, que Isaías ministró durante 4 reinados. Por lo tanto, hacemos un total de 50 años de ministerio en Judá, y tiene muy buen puesto el nombre como profeta mayor, por la cantidad de tiempo que este profeta ministró para el Señor al pueblo de Judá, al pueblo donde iba a venir la salvación del Señor.
A modo de estructura del libro, sin querer ver tanto el detalle que está acá en pantalla, pero sí interesante que este libro se puede dividir en dos secciones principalmente, en donde la primera sección del libro, entre el capítulo 1 al versículo 39, por lo general son temas que hablan sobre el juicio o la condenación de Jehová a Israel, en donde la primera parte del libro, el capítulo 1 al capítulo 12, el Señor coloca en juicio, en una sentencia judicial, por así decirlo, a Judá y a Israel. También el Señor, desde el capítulo 13 al 23, hace juicios contra naciones gentiles, distintas naciones, Tiro, Asiria y otras muchas naciones más. Por lo tanto, se considera una sección de juicio contra los gentiles. Hay ciertos cánticos en el capítulo 24 al 27 sobre la gloria futura que iba a tener Judá más adelante. Hay lamentaciones o ayes del juicio venidero en manos de Asiria, del capítulo 36 al 37, y finaliza hasta el capítulo 38 con un interludio histórico en donde vemos la historia de Ezequías y el rey de Babilonia. Por lo tanto, la primera parte es la parte de condenación del libro. Y después pasa un tiempo en donde el profeta vuelve a profetizar, para la redundancia, en la última parte del libro que se le conoce como la etapa de la consolación, que va desde el capítulo 40 al capítulo 66. Y estoy contando esta introducción porque ahí es donde nosotros vamos a enfocar nuestro estudio, ahí vamos a tomar ese espíritu del mensaje. La primera parte habla sobre la grandeza de Dios, la diferencia del Padre contra todos los ídolos. Habla también de la gracia de Dios, del perdón de Dios, y ahí vemos los cánticos del siervo, donde habla sobre el Hijo, de una forma muy profética, ¿cierto? Está Isaías 53, que es uno de los capítulos que siempre leemos mucho en la Cena del Señor, pues se encuentra en esa sección, ¿no? Que el Señor iba a dar gracia a su pueblo a través de alguien que nosotros hoy entendemos que es su Hijo, como siervo, el siervo de Dios. Y finaliza hablando de la gloria de Dios en el futuro, manifestado a través del Espíritu, a través del Espíritu Santo y también el establecimiento de la iglesia. Por supuesto, en esta última sección del libro es mucha consolación, porque veníamos de estudiar y veníamos de muchos mensajes muy duros a su pueblo, en donde fueron completamente enjuiciados y castigados, pero ahora era la etapa de la consolación como tal. Por eso, para finalizar esta introducción al libro de Isaías, siendo lo más breve posible, los rabinos judíos le llaman a esta sección del libro, le llaman el libro del consuelo, así como le han puesto ellos, de una forma interna, ¿no? Así como nosotros hablamos de profetas mayores, profetas menores, ellos también le colgaron un nombre a esta sección del libro y le llaman el libro del consuelo. Y está muy bien puesto el nombre, es un mensaje de mucho consuelo para Israel. Podríamos decir, por esas coincidencias numéricas, es una coincidencia numérica, pero es bien interesante hacerla notar, que Isaías se le puede conocer como una pequeña Biblia en miniatura, en donde vemos que Isaías tiene 66 libros y que se asemeja a la cantidad de libros que también tiene la Biblia, que son 66 libros. Los primeros 39 capítulos de Isaías hablan de la condenación, ¿verdad?, al pueblo de Israel, y quizás asemeja mucho a los 39 libros que tiene también en el Antiguo Testamento, que por supuesto también tiene una orientación hacia el juicio de la nación de Israel y que no son dignos de ser la nación de Israel. Y la otra parte del libro de Isaías, los 27 capítulos siguientes, que es la segunda parte, se puede asemejar mucho a los 27 libros del Nuevo Testamento, que por supuesto hace un énfasis en la gracia de Dios. Esto es simplemente una coincidencia numérica. Sabemos que las personas que colocaron los capítulos de la Biblia lo hicieron en base a un orden de contenido, nada más que eso, pero no deja de ser una coincidencia muy interesante. Además que en esta sección del Nuevo Testamento de Isaías, que son los 27 libros que están a continuación, comienza esta sección del libro de Isaías del capítulo 40, el 3 al 5, con el ministerio de Juan el Bautista, de hecho, sobre allanar los caminos para el Señor. En esta segunda parte del libro de Isaías hay muchas referencias a Jesucristo como Salvador y Rey. Vamos a ver que hay muchas referencias a Jesucristo y el más conocido es Isaías 43, es el versículo más conocido, pero hay otros también que son libros que hacen referencia, o capítulos que hacen referencia a Jesús de forma exclusiva.
Y por supuesto, en esta sección, la segunda parte del libro de Isaías, Isaías o el profeta le dirige su mensaje a una nueva generación de judíos, a diferencia de los capítulos anteriores. Por lo tanto, se puede hablar de que esta segunda sección del libro de Isaías es como un pequeño mini Nuevo Testamento. Y ahí es donde nosotros vamos a centrar los mensajes en esta oportunidad. Vamos a leer los versículos que quiero compartir con ustedes el día de hoy, que es el tema que vamos a estudiar. Y vamos a quedarnos en el capítulo 40, por supuesto, y vamos a estar en el versículo 1 y en el versículo 2. Hay algunos versículos que yo los tengo en pantalla, donde vamos a estar leyendo, pero también tengo algunos versículos que vamos a tener que buscar en nuestras Biblias. Así que los invito a tener su Biblia física o electrónica a la mano. Quiero compartir los primeros versículos del Isaías capítulo 40 y los quiero compartir en dos versiones. Quiero mezclar un poco las versiones acá, porque considero que son las versiones que mejor expresan el mensaje de cómo inicia este libro del consuelo. Dice en el capítulo 40, en el versículo 1, según la Biblia textual, consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Y la primera parte del versículo 2 dice, hablen cariñosamente a Jerusalén. Con razón se le llama el libro de consuelo, ¿no? Comienza el capítulo 40 con estas frases que dice, consolar al pueblo de Israel. Y me parece un mensaje muy pertinente a conversar el día de hoy, porque la verdad es que cuando vemos nosotros las noticias, aquí en familia siempre vemos las noticias a la hora de almuerzo. Quizás no es la mejor manera de almorzar en realidad, porque las noticias que nosotros vemos en televisión son bastante desconsoladoras. En realidad generan desconsuelo, todo lo contrario al consuelo. Las noticias no siempre son muy positivas. Veíamos en el día de hoy las nuevas cifras de contagiados por este virus, y en realidad las noticias no ayudan mucho. También se ve que en las noches hay asaltos. A la luz del día también nosotros vemos que producto de la cuarentena los asaltantes ya no esperan la noche, sino que a la plena luz del día. El otro día a la Ale le llegó un mensaje de unos apoderados del colegio de mi hijo que le habían hecho un portonazo y son apoderados del curso de mi hijo. Entonces cada vez la delincuencia ya no es de la tele, sino que también es de una persona que es conocida. El domingo atrás, algunos que estuvieron congregados en Madrid, a un hermano también de la iglesia, ¿no?, de que se congrega en Madrid, también le hicieron un portonazo. Entonces, en realidad, este mensaje de Isaías capítulo 40, de por favor, ¿no?, de decir, consuelen a mi pueblo, realmente es un mensaje urgente. La ciudadanía necesita un libro de consuelo, necesita palabras de consuelo. Y no solamente hablando de la ciudadanía, todos nuestros prójimos o nuestros próximos, todas las personas que están al lado nuestro, necesitan consuelo. En la casa de todas las personas suceden cosas, hay problemas económicos, familiares, con los hijos, en la educación. A veces nosotros no lo vemos, porque estamos muy ensimismados en nuestro interior y no nos percatamos de que en todas las casas, en todos los lugares, se necesitan palabras de consuelo. Y por supuesto, muchos de los problemas que tenemos como seres humanos son producto de nuestras malas conductas y también es producto del pecado. El pecado, por supuesto, nos lleva a realizar acciones de maldad y que nos llevan a tener malos matrimonios, malos empleos, malas relaciones con nuestros vecinos, nos lleva hacia la ira, hacia el enojo, hacia la envidia. Pues por supuesto que se necesita mucho consuelo. Analicemos un poquito el versículo. Quiero analizar así un pequeño análisis del texto como tal. Dice la primera parte de este capítulo, este versículo, dice consolad, consolad. Y cuando vemos el hebreo, se le conoce la figura gramatical como un doble imperativo enfático. ¿Qué significa esto? Que al decirlo dos veces es imperativo, significa que es urgente, que es algo que se tiene que hacer ahora. De hecho, así es como parte el versículo. Normalmente los textos comienzan al revés. Dice, podría haber dicho,
dice vuestro Dios, dos puntos, consolad a mi pueblo. Pero no, el versículo parte de otra forma gramatical, en donde quien lo dice queda como, no al segundo plano, pero sí queda detrás del versículo, pero comienza con un doble imperativo enfático. Es decir, es urgente, es ahora, y tiene que hacerse con rigor, con fuerza y énfasis. Por eso dice que es enfático. Por eso es interesante notar esto del hebreo, de la gramática, porque al comenzar de esta forma es un imperativo mucho más, es una frase mucho más imperativa. Se parece mucho en el mismo libro de Isaías a la perfecta paz. Hay unos versículos de Isaías, alguno conoce por ahí, que dice que el Señor nos da perfecta paz. Y en el hebreo original es shalom, shalom. Shalom significa paz. Y cuando dice perfecta paz es shalom, shalom. Es decir, se dice dos veces, es decir, paz, paz. ¿Ok? Que es una paz mucho mayor y muy perfecta. Acá es la misma figura gramatical, perdón. Es consolad, consolad. Es un doble imperativo enfático. Y este consuelo es para todos sin distinción, porque fíjate lo que dice el versículo. Dice, consolar, consolar, ¿a quién? Dice, a mi pueblo. Sin distinguir edad, sin distinguir si es hombre o mujer, sin distinguir si para la gente puede ser un santo o para la gente puede ser un pecador. Dice que esta consolación tiene que ser a todo el pueblo. Por supuesto, en el pueblo, así como en la iglesia y en toda comunidad cristiana, hay personas que se acercan más a Dios, viven una vida santa. También hay personas que no lo hacen. Pues bueno, dice este versículo que el consuelo es para todos, sin ningún tipo de distinción. Hasta el hombre o mujer de Dios más santo y más recto en el Señor necesita también consolación. Porque ningún hombre que esté cerca de Dios está exento a los problemas que tiene la vida. Durante la mañana el hermano Felipe, la congregación de Temuco, predicaba del desierto, de cómo nosotros también vivimos en nuestros propios desiertos de la vida, que son los problemas, las dificultades, y eso le pasa a todos, le pasó a David, al rey David le pasó, ¿cómo no nos va a suceder a nosotros? Por eso el versículo dice que esta consolación tiene que ser a todo el pueblo, sin ningún tipo de distinción. Y como tal, es una ordenanza. Porque al final del versículo dice vuestro Dios. Yo creo que estamos todos de acuerdo en esta noche de que cuando el Señor habla, es mandamiento. Cuando el Señor dice, es una ordenanza. Aquí no hay una doble lectura. No hay una necesidad de sacar una inferencia necesaria, por ejemplo, para entender el versículo. El versículo es un mandamiento directo. Es un versículo claro. Dice vuestro Dios, y es la ordenanza del Señor, que todas las personas tienen que consolar de forma enfática y que tienen que hacerlo a todo el pueblo, sin ningún tipo de distinción. La otra parte del versículo dice, hablen cariñosamente a Jerusalén. Otras versiones dicen, hablad al corazón. En vez de decir, de hecho la Reina Valera dice, ¿no? En vez de hablar cariñosamente, dice, hablad al corazón. ¿Hacia dónde tiene que estar enfocado nuestro mensaje? Hacia la emoción de la persona. Estudiábamos en una de las clases que nos conectábamos la noche a las 9:30, un hermano, no me acuerdo el nombre, pero tiene puesto como el escudriñador, lo tiene puesto ahí en su entrada de Zoom. Él hablaba sobre cómo el mensaje tiene que ser por un lado teórico, pero por otro lado también tiene que ser emotivo y tiene que ser directo al corazón de las personas. Y otra forma de hablar al corazón es como traduce la versión internacional o Dios habla hoy, que dice, hablen con cariño. Es decir, que las palabras que nosotros decimos tienen que ser palabras muy asertivas, no buscando herir al otro, sino que buscando la sanación del otro, buscar sanarlo y por supuesto demostrarle cariño. Eso no es fácil. Y quiero esta noche compartir con ustedes tres temas principales, tres enseñanzas. La primera enseñanza, que está en el versículo 1, cuando dice, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. La primera enseñanza y primera reflexión que quiero que saquemos acá, que consolar no es un mandamiento fácil. Ya entendemos que es un mandamiento, ¿no? El Señor dice vuestro Dios, dice consolar. Pero consolar no es un mandamiento fácil. Es cosa de percatar
y darnos cuenta si esta semana nosotros hemos consolado a alguien. Le hemos dicho palabras de consolación. ¿Sabe por qué creo, hermanos y hermanas, que es difícil para nosotros este mandamiento? Por lo que dice el punto A, que está ahí en pantalla. Pasamos más tiempo viviendo hacia adentro, en vez de mirar hacia afuera. ¿Cuántos de nosotros vivimos más preocupados por nuestra propia situación económica, por nosotros mismos, cada uno sentirse bien? Cada uno vive enfocado en no subir de peso, en cuánto estoy comiendo. Vivimos enfocados en cómo puedo tener un mejor trabajo, en cuidar el trabajo que tengo. Y todas esas son preocupaciones muy válidas, ¿no? Pero son preocupaciones que son hacia adentro. Ahora, más con la cuarentena, ¿no? Es como, no salgamos, ¿cierto? No salgamos, quedémonos en las casas. Por lo tanto, cada vez que nos quedamos en las casas, nos vamos preocupando más en nosotros mismos, en lo que nos pasa a nosotros. Como ya no nos vemos, estamos ensimismados en lo que nos sucede hacia adentro. Y eso también genera que cuando vivimos mirándonos siempre hacia adentro, es que cada vez que lo hacemos nos vamos dando cuenta de nuestras propias carencias. Porque se han percatado ustedes que cada vez que nosotros nos miramos hacia adentro, nos damos cuenta que nos faltan cosas, el mejor trabajo, la mejor casa, los mejores hijos, aquellas cosas que no hemos alcanzado. Yo, por ejemplo, aquí mi señora se va a reír, pero yo, por ejemplo, nosotros en realidad, tenemos ganas de arreglar el patio de nuestra casa. Y empezamos a hacer varios arreglos de la casa, y vinieron maestros a la casa y dejaron los trabajos a la mitad. Porque íbamos a seguir arreglando las cosas, faltaba, de hecho, falta colocar un pasto que queremos poner, pero como los trabajos quedó a media, yo miro por la ventana y nosotros nos sentamos en la mañana, vemos por la ventana y vemos todo sucio. Vemos la tierra, vemos el trabajo a medio hacer, las cosas que no se terminaron, y nos baja una depresión, nos baja una pena, y decimos qué fea nuestra casa, y todos los días lo miramos. Y eso pasa cuando nos quedamos mirándonos hacia adentro, nos damos cuenta de las cosas que faltan normalmente. Nos empezamos a percatar de que faltan cosas. Eso pasa cuando miramos hacia adentro. Por lo tanto, ¿por qué nos cuesta consolar? ¿Por qué es difícil llevar ese mandamiento? Porque vivimos pensando mucho en lo que nos pasa a nosotros internamente. Además, como dice el punto B, que está ahí en pantalla, somos personas torpes cuando queremos consolar. Normalmente no somos personas muy asertivas cuando queremos decir una palabra de consuelo. No, yo creo que se han dado cuenta a veces en la iglesia cuando uno quiere decir que alguien vaya a visitar a un hermano, siempre dice ahí alguno, no, que vaya el hermano tanto, porque a él le va bien en eso, como que sabe hablar cosas de consuelo, porque no todos saben hacerlo. Fíjate lo que dice Santiago, si me acompañan ahí en sus Biblias. Quiero anotar aquí un punto sobre cómo muchas veces decimos cosas que no son las adecuadas. Hablando del poder de la palabra, dice Santiago 3:5, así también la lengua, la palabra, la lengua, es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque incendia un pequeño fuego. ¿Se ha percatado usted cuando a veces queremos consolar, decimos una palabra mal dicha y dañamos al otro? Quizás cuando debíamos hablar con amor, enjuiciamos. Quizás cuando debíamos dar una palabra de aliento, exigimos. A veces las mismas congregaciones, ¿no? Exigimos al hermano, hermano, usted tiene que hacer esto, hermano, usted tiene que hacer esto. Pero a veces no nos percatábamos que el hermano o la hermana necesita un descanso en el desierto, necesita una palabra de aliento. Quizás el otro está pasando por un desierto, tomando esta alegoría que me la robé de la mañana. Alguien está pasando por un mal momento en su vida. Pero nosotros, en vez de mirar eso, porque el punto A dice que vivimos muy mirando hacia adentro, a lo que yo quiero, lo que yo necesito, entonces no miramos al otro, y cuando tenemos que decir palabras de consuelo, terminamos dando juicio, terminamos exigiendo, terminamos dañando. Quizás necesita el otro escuchar una palabra de perdón y terminamos dando una palabra de juicio. Pero eso es que el punto C concluye de que al final
nos damos cuenta que consolar es costoso. Es costoso porque para consolar tienes que escuchar al otro. Primero tienes que llamar al otro. ¿Cuántos de nosotros llamamos a un hermano durante la semana? Probablemente no lo hicimos, porque estamos pensando en nosotros mismos. Por lo tanto, primero tienes que llamar a otro, dedicarle tiempo y tienes que escuchar al otro. Por lo general estamos más preocupados de hablar, de contar, y somos muy malos escuchando de verdad al otro. Escuchar significa entender, mirar desde la ventana que mira el otro y poder, por supuesto, generar ese grado de empatía, de saber y entender qué es lo que le pasa al otro, para desde ahí poder ayudar. Pero eso es costoso. Y además dedica tiempo. Y necesitamos de entrenamiento para poder consolar. Por lo tanto, nos encontramos con un dilema acá, en este punto del mensaje, en donde por una parte el Señor nos da un mandamiento que tenemos que consolar a quienes nos rodean, pero por otro lado nos damos cuenta que necesitamos entrenamiento para poder consolar, porque no es algo que se nos dé de manera fácil. A veces es más sencillo dar un mensaje de juicio, de condenación. Es fácil decirle al vecino, tú te vas a condenar por tu conducta. Eso es muy fácil decirlo, pero entregar un mensaje de consolación, hablar cariñosamente al corazón, necesita de palabras exactas y de una emoción precisa y de una sintonía muy distinta que cuando nosotros repartimos juicio. Por eso, ante esa disyuntiva, la pregunta que nos planteamos, por lo tanto, es ¿cómo podríamos nosotros aprender a consolar? ¿Cómo yo puedo convertirme en un cristiano o hija de Dios que cuando habla con el otro, le habla al corazón? Siempre hablamos de la predicación del Evangelio, ¿no? De convertir a los pecadores y llevarlos hacia la luz. Pues bien, para eso tenemos que saber consolar. Entender que las personas están inmersas en sus pecados y producto de sus malas decisiones en su vida, decisiones de la carne, los ha llevado a la mala situación que se encuentran hoy en día. Ir a enjuiciarlos, insisto, es muy fácil. Dar una predicación, un mensaje del juicio de Dios es muy sencillo. Pero la pregunta que hacemos acá entonces es, ¿cómo podemos aprender a consolar? Segunda lección del mensaje, 2 de 3. Aprendamos entonces de Jesús. Sin duda, si queremos pensar cómo poder consolar, aprendamos de Jesús. Jesús considero que es el consolador por excelencia. Y seguir el ejemplo de Jesús efectivamente nos puede ayudar a entender cómo ser personas que consuelan. Yo creo que es muy difícil consolar si somos personas cascarrabias, si somos cristianos enojones o como mecha corta, como se dice, si no sabemos controlar nuestro propio carácter. Además que yo creo que para consolar tenemos que ser personas alegres, joviales y personas llenas de luz. ¿Sabe por qué creo esto? No sé cómo ustedes imaginan al Señor Jesús, cómo era Jesús en su forma de ser. Hay muchas películas por ahí clásicas de que dan en Semana Santa, ¿cierto? Que muestran a un Jesús, pero absolutamente divino, que habla de una forma rara, como que no habla muy, muy cercano a la gente, ¿no? Como una forma muy divina. La verdad es que para estar con alguna persona durante 3 años, sin duda esa persona tiene que haber sido muy jovial, muy alegre y con palabras de luz. Alguien con el cual tú realmente te sientes consolado, ¿cierto? Una persona que de verdad te acoge. Y por eso mucha gente le seguía, porque él acogía a todos. Recordemos que fue invitado a unas bodas, él junto a sus amigos. Por lo tanto, Jesús era una persona que, al menos me lo imagino yo, muy alegre y muy jovial, y llena de luz, y muy feliz. Sin duda, Jesús en la tierra fue un hombre feliz, y con su ejemplo entregaba luz a las personas. Dice Lucas, en el capítulo 4, en el verso 22, fíjese lo que dice el Señor. Y todos daban buen testimonio de él. Interesante cuando alguien habla bien de alguien, ¿no? Que es dar un buen testimonio. No, oye, muy cercano, cuando a veces te preguntan sobre alguien, ¿cómo está la persona? Tú dices a veces, no, es muy simpático, muy dije, muy amable.
¿Y qué decían del Señor? Decían, todos daban buen testimonio de Él. Y además, dice, estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. En otros versículos entendemos que de lo que abunda el corazón, habla la boca. ¿Se acuerdan de ese versículo? Por lo tanto, ¿qué tenía el Señor en su corazón? El Señor tenía gracia, tenía ganas de amar, tenía ganas de consolar. Y por supuesto, la consolación máxima se muestra en la cruz, ¿verdad? Porque Él quería amar. Y dice que vuelvo a leer, y estaban maravillados de las palabras de gracia. ¿Somos hermanos que hablamos palabras de gracia? Es decir, cuando hablamos con los vecinos, con los amigos, con los cercanos, con los hermanos, ¿damos palabras de gracia? Entiéndase, palabras de gracia que consuelen, que alienten, que den el ánimo al otro. ¿O terminamos llamando al hermano para retarlo porque no se conectó a la reunión? Son pequeños ejemplos, ¿no? De cómo tenemos que acercarnos a la gente. Dice el Señor, yo creo que nadie se acercara al Señor Jesús si Él no hubiese tenido estas características. Sin duda, lo que se tiene que condenar, se condena. Por supuesto, el Señor Jesús también condenó al pecador, condenó las malas conductas, condenó a los fariseos, condenó a los escribas, sin duda. Porque eran personas que obstinadamente querían seguir en el pecado. Pero la característica del Señor es que de sus bocas salen palabras de gracia. Y ahí la gente termina el versículo, ¿no es este el hijo de José? ¿Verdad? ¿Acaso no es un mortal común y corriente y habla de esa manera? Jesús jovial. Jesús feliz también. Cuando vamos a Mateo capítulo 5, ¿se acuerdan? En la congregación estuvimos estudiando las bienaventuranzas, ¿se acuerdan? Vimos Mateo 5, analizamos también cómo es un decálogo para alcanzar la felicidad, entendiéndose la felicidad espiritual, en cómo nuestro interior se tiene que vaciar primero para llenarse del Señor. ¿Se acuerdan de esos temas que vimos en la congregación? Pues termina Mateo en el capítulo 5, en el verso 12. Voy para allá. Mateo 5, 12. ¿Qué dice el Señor Jesús? La clave para ser feliz, no vamos a estudiar todavía el capítulo de nuevo, pero dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. ¿Cómo debe ser un hijo de Dios? ¿Amargado? ¿Triste? ¿Perturbado? El Señor te hace una invitación, y Él lo dice porque Él lo es. Él no puede predicar algo que Él no hace. ¿Se entiende? No puedo ser como dice el dicho chileno, el cura gatica que predica y no practica. Jesús lo dice porque Jesús lo es. Primero es y después lo enseña. Y el Señor es una persona gozosa, es una persona alegre. Y por eso nos dice a nosotros, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Ponte feliz, ponte alegre. Y en una sociedad en donde en ese tiempo las personas que no eran parte de la ley religiosa eran vituperiados y descartados, estas eran palabras de alivio en una sociedad que era muy, muy dura con los pecadores, con los que tenían mala imagen, con los que no tenían un buen apellido, con los que no tenían una genealogía, con personas que eran apartadas de la sociedad como los pobres, como las personas que eran inválidas, como las viudas. En una sociedad en donde se vive miseria, la palabra del Señor era una palabra de consolación. En pantalla, en el punto 2, letra C, dice, sus palabras de amor marcaban la diferencia en una sociedad muy hiriente. Y es una sociedad que no es muy distinta a la nuestra. Por lo tanto, lo que hizo Jesús en esa época, en una sociedad tan hiriente, no es muy distinta a la nuestra. En una sociedad en donde nos quedamos fuera de los bonos, que no nos llega ningún bono, en donde nos quedamos fuera de la promoción en el trabajo y no nos eligieron para el mejor puesto. En una sociedad en donde a nuestro hijo, como no sacó 7, sacó nota 5 y otros niños están recibiendo el número 1. En ese tipo de sociedad en la que vivimos, es una sociedad muy hiriente, en donde para el gobierno somos un número, para el banco somos un número,
en donde a veces queremos pedir un préstamo y el banco nos dice que no, porque no somos dignos. En ese tipo de sociedad es donde se necesita una palabra de amor, una palabra de consolación. Por eso que el segundo punto de esta lección es: aprendamos del Señor Jesús entonces. Primero, seamos felices, seamos joviales, seamos personas llenas de luz, para que ahí recién podamos consolar a los otros. Es un trabajo de adentro hacia afuera. Y el tercer punto de este mensaje, y último, es, por lo tanto, la exhortación. Dice Isaías 42, hablen cariñosamente a Jerusalén. Nuestras palabras deben ser cariñosas. No es una opción, no es un estilo. A veces he escuchado tantos predicadores en este tiempo conectados de esta manera, y yo reconozco que hay muchos predicadores, por ejemplo, que hablan mucho del juicio, ¿no? Y son muy duros en sus palabras. Me parece bien. Pero también es un mandamiento del Señor que nuestras palabras tienen que ser cariñosas. Yo puedo mostrarle a alguien el error, su mal camino, pero no puedo ser hiriente. Debo entender, primero, que yo también fui consolado una vez. Y por lo tanto ahora debo consolar reconociendo mi posición. El mismo Señor Jesús, en el libro de Juan, en el capítulo 13, verso 1, nos enseña de que para consolar no podemos consolar desde arriba. ¿Qué significa consolar desde arriba? Yo, que soy el mejor, el santo, el puro, el que está sin mancha, te vengo a ti consolar, pecador inexperto. Eso es consolar desde arriba. Es como la oración del fariseo, ¿no? Mira, yo no soy como este publicano, ¿verdad? En cambio, yo diezmo, hago ayuno, en cambio no soy como este. Primero, este texto que vamos a leer nos enseña que no podemos consolar desde arriba. Tampoco podemos consolar ni siquiera desde frente, como diciendo somos iguales. No, sino que la posición para predicar, para consolar, para hablar al otro, debe ser desde abajo, desde la humildad, entendiendo que yo primero fui pecador, que yo fui el pecador por excelencia. Como dice el apóstol Pablo, de los cuales yo fui hecho apóstol, pero también el más pequeño de todos, ¿verdad? ¿Qué nos enseña Juan 13, verso 1? Antes de la fiesta de la Pascua, Jesús, sabiendo que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos, qué interesante, ¿no? Amado a los suyos que estaban en el mundo, dice que los amó hasta el fin. Dijimos en delante, ¿no? Que la mayor expresión de consolación del Señor fue en la cruz. Desde que empezó su ministerio, Él quería amar, pero no era suficiente en las palabras, también eran los hechos. En el verso 2, y cuando cenaban, como el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, entendiendo que partía, ¿no? Se levantó de la cena, se quitó su manto, tomó la toalla, se la ciñó, luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Eso es consolar desde abajo. Si el Señor Jesús nos enseñó a amar y a consolar desde abajo, ¿por qué nosotros lo hacemos de otra forma? ¿Por qué mejor no hacerlo también así? Nuestras palabras deben ser cariñosas. Cuando le enseñamos al pecador el camino de verdad, se lo hacemos con amor, lo hacemos con cariño. Necesita la consolación. Decía Isaías 40, versículo 2, hablen cariñosamente a Jerusalén, a una sociedad que ha sido golpeada, a una sociedad que ya está herida. La sociedad hoy en día ya está herida, ya está podrida. Necesita cariño. Necesita que seamos emisarios del cariño y que podamos cumplir, por lo tanto, la misión del Señor, que en la pantalla dice el 3.3b. Dice, debemos cumplir la misión del Señor. ¿Cuál era la misión del Señor? ¿Se acuerdan que les dije que Oseas era contemporáneo a Isaías, cierto? Vamos al libro de Oseas, Antiguo Testamento, hasta después del libro de Daniel. Libro de Oseas, en el capítulo 2, en el versículo 13.
Fijémonos que el versículo 13 habla de juicio y el versículo 14 habla de salvación y de consolación. Dice Oseas 2, verso 13, y les castigaré, dice el Señor, por los días en que incesaban a los Baales y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyales y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Los va a castigar por todo lo malo que hicieron. Verso 14, pero he aquí, dice, he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré ¿a qué? A su corazón. Sí, la gente ya tiene el castigo, ya sufre. Cuando quiere escuchar al Señor es porque está angustiado, es porque necesita ayuda. Y eso es lo que hace el Señor, los lleva al desierto y les habla a su corazón. Es lo que debemos hacer nosotros también, llevarlos al desierto y hablarles al corazón. En el libro de Isaías, en el capítulo 35, verso 4, decid a los de corazón opacado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Esas son las palabras que tienen que estar en nuestro mensaje, especialmente hoy en día con tantas cosas difíciles que están sucediendo en la humanidad. Vuelvo a leer el versículo y dice, decid a los de corazón opacado, ¿cuántos estamos opacados? ¿Cuántos estamos cansados por diversas cosas? Y el mensaje del Señor es al corazón. Debemos consolar en su máxima expresión. Dice el libro, la primera carta de Juan, primera de Juan, capítulo 4, hablando de la expresión máxima de consolación del Señor. Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también amarnos unos a otros. Esa es la consolación máxima. El Señor nos mostró la máxima consolación, redimiéndonos de nuestros pecados, del sufrimiento del pecado. Es lo que le pasaba a Israel en Isaías 40. Estaban en pecado, necesitaban la consolación. Entendemos, gracias a lo mesiánico que es Isaías, que esa consolación está representada en el Señor Jesús. Y hoy en día somos consolados gracias a la salvación de nuestros pecados. Pero por ende, tenemos que consolar así también a nuestros hermanos, dándolo todo. Dice por ahí un versículo, ¿se acuerdan ustedes? Que dice, el que ama a sus hermanos da la vida, o da la vida por sus amigos, ¿cierto? Da la vida por sus amigos, creo que está en el libro de Hebreos. Y aquí mismo en el versículo 20 y el 21, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Eso es consolar, ¿verdad? Es un mandamiento. Amar es un acto de consolación. Amar al otro dando la vida, así como Dios nos amó a nosotros, es un mandamiento, dar la vida por nuestros hermanos, dar la vida por nuestros amigos. Esa es la consolación en su máxima expresión. Por lo tanto, no solamente nuestras palabras tienen que ser cariñosas, sino que nuestros actos deben ser una máxima expresión de amor. Como Dios murió por nosotros, así también nosotros debemos amar a nuestros hermanos. Conclusión y en resumen, ¿qué hemos aprendido en esta lección? Punto 1, consolar es un mandamiento, pero no es fácil de llevarlo a cabo. Ahí tenemos que entrenar nuestro corazón y nuestras palabras y nuestra vida para poder consolar. ¿De quién podemos aprender? Número 2, aprendamos de Jesús. Él es el consolador por excelencia. Sigamos su ejemplo. Él nos consoló desde la cruz. Consolemos también así a quienes nos rodean. Y por último, nuestras palabras deben ser cariñosas. La gente necesita, el pecador que quiere escuchar del Señor, necesita palabras cariñosas. El desafío que nos podemos plantear en este mensaje, por ende, en qué tenemos que trabajar al finalizar este mensaje,
en no habituarnos a ver el dolor, sino que a ser sensibles ante el dolor. Creo que por eso también no siempre consolamos al otro. Quiero contar una pequeña anécdota antes de terminar, para expresar ese punto. Antes de casarme, por supuesto viviendo con mis papás, una vez fue un hermano de la iglesia, no recuerdo bien la historia en ese contexto preciso, pero se quedó a dormir en nuestra casa. Todas las habitaciones estaban ocupadas y le dejamos el living comedor. Ahí me acuerdo, mi papá le armó, ¿verdad? Teníamos varias cosas de camping en ese tiempo, entonces le pudimos armar una cama bastante bien bonita, bien ordenada. Y nos fuimos a acostar. Y al día siguiente despertamos y le preguntamos al hermano cómo había dormido. Lo que dijo el hermano fue, ¿sabe qué, hermano? No pude pegar un ojo en toda la noche. ¿Por qué? Le preguntamos. Porque, ¿sabe? No me dejaba dormir los relojes que hay aquí en su casa. Y nosotros nos miramos cuáles relojes tenemos en la casa. Y nos empezamos a dar cuenta que ni más ni menos habían como 5 relojes, pero 5 relojes que suenan, no los digitales, los análogos. Habían cerca de 5 relojes que sonaban clic-tac, los 5 al mismo tiempo en la noche. Y ahí nos dimos cuenta de que nosotros en la casa ya no sentíamos el sonido de los relojes. Nosotros dormíamos sin problema. La siesta en el comedor, en el sillón, ningún problema. Con 5 relojes funcionando. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos habituados. Era tan constante el ruido que ya pasa de la sensibilización, pasa a la habituación. Entonces, probablemente hay muchos ruidos en tu casa que tú ya no sientes, pero cuando vienen visitas de afuera, se percatan de esos ruidos, porque ellos están sensibles a ese ruido. Por lo tanto, la frase que está ahí en pantalla, no nos habituemos al ver el dolor. A veces vemos las noticias y vemos que toda la gente está sufriendo. El clic-clac del reloj. Sufren. Y ya lo acostumbramos ya. Es como, bueno, así es la vida. Todos están pasando por algo. ¿Qué le vamos a hacer? Nos habituamos al dolor. La invitación es a volver a sensibilizarnos ante el dolor. Volver a sensibilizarnos. Si bien hay gente que muere todos los días por el coronavirus, pero seamos como Jesús, que lloró ante la tumba de Lázaro. Él no estaba habituado al dolor, el Señor Jesús estaba sensible al dolor. Él lloró ante la muerte de su amigo. El Señor Jesús, cuando, hablando de la parábola del hijo pródigo o del hijo perdido, corre al arrepentido. A veces nos olvidamos de que el acto del arrepentimiento es un acto profundo. Quizás algunos llevamos tantos años en la iglesia que ver a alguien que se arrepiente es como uno más. Uno más que se bautiza, uno más que se arrepiente. Pero seamos sensibles y corramos también al hermano que se está arrepintiendo. Y cuando veamos a la multitud, así como el Señor Jesús, que dice que vio la multitud y vio ovejas que necesitaban pastor, está ahí en el libro de Marcos 6, seamos como el Señor Jesús, no nos habituemos a ver gente que no va a la iglesia, sino que seamos sensibles. ¿Por qué no van a la iglesia? Miren cómo necesitan de un pastor. Así que la invitación para poder consolar es no habituarnos a los clics del reloj, no habituarnos ante dolor y ser personas sensibles, que nos movamos en misericordia, así como el Señor al vernos a nosotros, también se movió en misericordia por cada uno de nosotros. Le doy gracias por su atención. Cuando me toque en otra oportunidad la predicación, seguiremos con los versículos de Isaías capítulo 40.